Buenas noches, querida comunidad Betes Web. Estamos muy emocionados de darles la bienvenida al primer encuentro en vivo MOOC brindado por los mejores especialistas de la región. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Sketna, nuestros aliados en difusión. Soy Ámbar, la anfitriona de esta noche, quizás ya me conozcan por medio del WhatsApp porque soy el área de ventas, y nos acompaña también Facundo, nuestro técnico en Zoom. Estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Si quieren, nos pueden ir contando a través del chat desde qué países están conectados. Recuerden el envío, seleccionar la opción enviar a todos. Ahí estoy viendo que están desde Venezuela, Argentina. Yo también estoy desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, mientras me van contando, en tan solo 3 minutos les cuento rápidamente algunos detalles sobre el posgrado universitario online de oncología que inicia el miércoles 19 de febrero. Los fundamentos son la base que sustenta el desarrollo de los posgrados universitarios de Betes Web. Sobre la simbología que se ve abajo, son acciones de aprendizaje propias de Betes Web, son nuestros grandes diferenciales. DLS, el diagnóstico de las enfermedades y los pacientes comienza desde los signos. C por C, o sea, capacitación por competencias. Permite aprender a aplicar lo aprendido en la práctica. T, talleres. Es un método de aprendizaje a modo de una residencia donde podés hacer prácticas sobre casos reales. Andragogía es la enseñanza donde nuestros alumnos eligen cuánto, cuándo y cómo quieren aprender. Y la certificación universitaria oficial, la misma que reciben los egresados de los posgrados presenciales. 4x4 es el proceso de enseñanza sobre un mismo tema de 4 consideraciones distintas. Primero, las clases asincrónicas. Segundo, la práctica con resolución de casos. Tercero, asistencia docente vía WhatsApp. Y cuarto, los encuentros en vivo para intercambiar ideas. Si tienen alguna consulta con respecto al posgrado, pueden escribir al QR que verán en la pantalla o también pueden escribirnos al WhatsApp que les vamos a dejar ahora en el chat. Bueno, si tienen alguna duda nos pueden escribir. Y ahora sí, les comento que esta noche nos acompaña un invitado especial, el médico veterinario Santiago Teisandier, profesor de la Cátedra de Clínica Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales en USAL y director de CAREV, Centro Argentino de Endocrinología Veterinaria. Y sobre todo es docente de nuestro posgrado universitario de Oncología, que inicia en breve el 19 de febrero. Sin más preámbulo, lo dejo con el doctor. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Ámbar? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos muy bien, la verdad. La idea de este MOOC, cuando hablamos con Gilberto, el director del posgrado de endocrinología veterinaria, era brindar un poquito un panorama más actual de la mirada dentro de la endocrinología. Si ustedes están dedicándose a medicina interna o se dedican a alguna especialidad, van a ver que todas las especialidades van evolucionando y la endocrinología cada vez está tendiendo más a ser involucrada dentro de la oncología, ¿no? Sin ir más lejos, si uno empieza a pensar dentro de las patologías endocrinas, mientras voy compartiendo pantalla, fuera de gran parte de las patologías endocrinas, fuera de la diabetes, fuera del hipotiroidismo, la mayoría son patologías neoplásicas. Si uno se pone a pensar, síndrome de Cushing, tumores hipofisiarios, son tumores adrenales, tumores paratiroideos, tumores tiroideos, los insulinomas, o sea, realmente la endocrinología siempre estuvo vinculada a la oncología, pero en los últimos años se le empezó a dar una mirada más del punto oncológico, ¿no? Que son pacientes oncoendocrinológicos. Encima uno podría de manera muy breve decir, son tumores hiperfuncionales o hipersecretores, ¿no? De hormonas. Y anteriormente, años atrás, se le daba solo una mirada a la endocrinología y la idea es un poco cambiar el paradigma, ¿no? Por eso cuando Gilberto me pidió esto, yo dije, mira, si vamos a hablar algo actual, más que dedicarnos a hablar de una sola patología, me parece buenísimo dar una mirada un poco más ampliada y empezar a comprender que la oncología está dentro de la endocrinología o la endocrinología junto a la oncología. Por eso digo, construyendo puentes y empezar a trabajar con una mirada más en conjunto y empezar un poco a mutar esta figura del endocrinólogo dentro de la oncología, ¿no? Que realmente estuvo metida siempre, es la realidad, pero siempre se descuidó el lado oncológico. Ya con una breve introducción, yo siempre digo esto, ¿no? Yo creo que todos anteriormente, cuando teníamos un paciente de este tipo, ¿no? Yo digo, por eso, pues, si ingresara ese paciente en la consulta, ¿ustedes en qué pensarían? ¿No? Creo que todos acá dedicamos a medicina interna, algunos se dedican a endocrinología, oncología, otras especialidades, pero desde el punto de vista de la medicina interna, si llega un paciente de esta manera, con poliuria, polipsia, abdomen amalonado, piel fina, inelástica, seborrea seca, visualización más de las cicatrices, ¿no? Pero estamos todos totalmente de acuerdo, ¿no? Que es un paciente con síndrome de Cushing.
Pero yo creo que siempre la mirada de estos pacientes fue desde el punto de vista hormonal, ¿no? Porque claramente nadie dice que es un paciente con un tumor de hipófisis, nadie dice habla de un tumor adrenal. Entonces hablamos de síndrome de Cushing, ¿no? De conjunto de signos clínicos, ¿no? Debido a la exposición crónica y persistente del cortisol, ¿no? Un hipercortisolismo. Siempre tenemos una mirada endocrina de estos pacientes, que está perfecto igual tenerla de esta vez. Todos opinamos igual, ¿no? Síndrome de Cushing, síndrome de Cushing. Pero desde el punto de vista más profundo, es un paciente oncológico este, ¿no? Hasta podríamos definir lo que son signos paraneoplásicos, ¿no? De la secreción hormonal tanto de ACTH, que va a hacer que las glándulas adrenales fabriquen más en exceso cortisol, o un tumor adrenocortical, ¿no? Con secreción autónoma de cortisol, pero es un paciente oncológico, ¿no? Todos pensamos en lo mismo y seguimos pensando, ¿no? Son pacientes con síndrome de Cushing, sí lo son, pero hay que ir un poquito más profundo en esa mirada, ¿no? Porque todos tenemos esta visión. Poliuripolipsia, alopecias no pruriginosas, abdomen pendular o abalonado, tendencia a la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Tenemos una mirada bien endocrinológica a estos pacientes. Y cuando hablamos de terapia, yo les muestro a estos pacientes antes y después. Alguien puede decir que este paciente si es una buena respuesta terapéutica, alguien puede emitir un pronóstico de este punto. Yo que digo calidad de vida, lógicamente, pero alguien puede emitir un pronóstico de este punto en un paciente con síndrome de Cushing. O si yo les pongo esta imagen, este paciente, uno dice cómo fue tratado, cuál es la opinión de ustedes, ¿no? Este es el antes y el después, ¿no? 8 meses post terapia, ¿sí? Es totalmente el mismo perro, lo van a ver, un mestizo, totalmente, ahí yo los leo en el chat. Tiene este paciente, 8 meses así, yo se los pongo y este paciente tiene un buen pronóstico, va a tener un buen pronóstico. ¿Mejoró el síndrome de Cushing? ¿No mejoró? ¿Cuál es la respuesta de ustedes o qué opinan? Respondió la misión de corticoides, pero veremos el pronóstico. Dice Oscar Pagotto, un genio ahí. Un gran saludo, un excelente disertante del posgrado de oncología, un placer que esté acá escuchando. Cambió la creación del pelo, depende del diagnóstico. Mejoró, mejoró. RM para hablar de pronóstico, dice Ángela, también una genia allá de Colombia. Esta es la mirada que yo quiero que se tome con más profundidad, porque yo les pongo a este paciente y uno podría decir, sí, un paciente que tratamos con trilostano, con mitotano, pero el punto que hay que cambiar esta mirada es esta. ¿Sí? Porque uno dice, ¿puedo emitir sobre pronósticos realmente? Yo digo, ¿tiene calidad de vida el paciente? Y sí, seguramente dentro del punto de vista endocrinológico, este paciente va a tener un menor riesgo de desarrollar diabetes, posiblemente tener un menor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a largo plazo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de pacientes oncológicos, ¿no? El 80% de los perros con síndrome de Cushing son tumores hipofisiarios. Estos tumores hipofisiarios, lógicamente, parten de una hiperplasia, parten de un adenoma y raramente carcinomas, ¿no? Entonces uno dice, este paciente es en 2023, ¿no? Acá tenemos el paciente, síndrome de Cushing confirmado, una tomografía, ¿sí? Ahí está la depresión del base esfenoide, la silla turca, acá tienen justito la hipófisis. Ahora, este es el paciente en 2024. Y uno dice, clínicamente el perro está estable. Ahora, oncológicamente, desde el punto de vista oncológico, ¿no? Sea el tumor que sea, ¿no? Acá hablando probablemente de tumores de hipófisis, uno de los grandes fenómenos es la autonomía de crecimiento, en este caso autonomía de funcionalidad. El paciente falleció a los 3 meses de que vino a esta consulta. Entonces, desde el punto de vista endocrinológico, una gran mejoría. Desde el punto de vista oncológico, el paciente empeoró por completo. Tienes un año. Yo veo la clínica del paciente y digo, este paciente ya no está más hipertenso, no tiene poliuria polipsia, no tiene polifagia, hay un recrecimiento total del pelo. Ahora, el punto de vista oncológico, como digo, este paciente empezó a los 3 meses con una signología, ¿no? Debido al aumento de presión intracraniana, compresión del tálamo, ¿no? Disminución de la conciencia, hiporexia, ¿sí? Ataxia, marcha en círculos, y concluyó con una eutanasia. Entonces, desde el punto de vista oncológico es un paciente muy diferente, por eso hablamos de oncoendocrinología. Y son dos cosas que están unidas, lógicamente, pero no hay relación, es algo importantísimo. La endocrinología, generalmente no hay relación entre la morfología y la funcionalidad. No es que un tumor más grande va a formar más cantidad de hormonas, un tumor más chico va a formar menor cantidad de hormonas, ¿no? Entonces hay que tener una mirada un poquito más profunda a estos pacientes. Yo siempre digo, en estos pacientes nos olvidamos del tumor, ¿no? Todos estos tres son pacientes con síndrome de Cushing. Ahora, alguien vio unos pacientes con alopecia, alguien vio con sobrepeso. Fíjense, todos estos pacientes tienen signos no derivados del efecto de masa, ¿no? Principalmente de compresión del hipotálamo y del tálamo. Ustedes van a ver que comienzan con bradicardia, van a ver que comienzan con hiporexia, ¿sí? Algunos con hipotermia, luego van a una pérdida de masa muscular muy marcada,
Y después cuando ya se comprime el talón, empieza con signología puramente neurológica, ¿no? Va a haber head pressing, va a haber ataxia. Esto es muy característico en esta deambulación, esta marcha compulsiva. Ahora, si lo trasladamos al otro punto, del 20% de los pacientes con síndrome de Cushing, también hay efectos de masa en los neoplasias adrenales, ¿no? Van a ver que incluso hoy en día lo que es la invasión vascular no siempre es categorizado un efecto de malignidad, ¿no? A veces es puramente un efecto de masa de las estructuras aledañas, ¿no? Un tumor adrenocortical, ahí van a ver la vena cava totalmente infiltrada. Y cuando son enfermedades oncológicas, en el caso de las neoplasias adrenocorticales, algunos de los pacientes que tengan, ¿no?, adenocarcinoma tienen el potencial metastásico de invadir otros órganos a distancia, ¿no? Acá en el pulmón de este paciente, desde el punto de vista endocrinológico, tiene síndrome de Cushing. Ahora yo les digo, este paciente tenía un abdomen pendular, tenía polipolipsia. Ahora, no era un paciente que desarrolló diabetes, no es un paciente que desarrolló alopecia, o sea, la parte endocrina de este paciente, si lo vamos dividiendo así, no está inestable. Ahora, la parte oncológica, este tumor adrenocortical, ven claro, lógicamente, una invasión, una invasión, metástasis en tórax, ¿no? En lo ven en la tomografía. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando la terapia? Más claro se los pongo en este esquema. Vean la parte endocrinológica del primer paciente y del segundo. El primer paciente, dentro de vista del punto endocrinológico, se encuentra estable. Unidad, este paciente con síndrome de Cushing se beneficiaría de inhibir la esteroidogénesis adrenal, trilostano, mitotano, raramente ketoconazol. ¿Tendría algún beneficio? No, si casi tecnología clínica no hay. Ahora, si vamos a la tomografía de este paciente, es un tumor de hipófisis que ocupa la mitad del encéfalo. Entonces, dentro del punto de vista endocrinológico, el paciente no tiene un buen pronóstico. Dentro del punto de vista oncológico, el pronóstico es totalmente reservado en este caso. Ahora, si vamos al caso de abajo, el paciente tiene debilidad, tiene hipertensión arterial sistémica, tiene una alopecia no pruriginosa marcada que indica que es un síndrome de Cushing crónico. Ahora, dentro del punto de vista oncológico, vamos a ver la tomografía, ni siquiera la hipófisis sobrepasa la silla turca, ¿no? Más allá que la estandarización de los tumores de hipófisis va a relacionar un montón de parámetros en cuanto a tamaño, ¿no? Van a ver que estos son considerados microtumores, se consideran macrotumores, y uno puede emitir un pronóstico dentro del punto de vista de la parte oncológica. De la parte endocrina, el paciente abajo estará más inestable, seguramente al ser un paciente con síndrome de Cushing más crónico, va a tener más riesgo de desarrollar diabetes, más riesgo de desarrollar hipertensión arterial, más riesgo de desarrollar trombosis, a diferente de la arriba. Pero claramente no hay relación entre la morfología, ¿sí?, y la hiperfuncionalidad. No es que un tumor más grande va a formar más cantidad de ACTH y por ende va a secretar más cantidad de cortisol. Esto depende más que nada de la sensibilidad de los tejidos, ¿no?, del paciente al exceso de cortisol, que es el principal factor que influye en esto. Y si pasamos a tumores adrenocorticales, vamos a lo mismo. El paciente abajo tiene una sinología clínica más marcada, pero tiene un tumor que mide menos de 2 centímetros, ahí lo ven ver acá, totalmente con la tomografía evidenciado, ¿no?, que este paciente no presentaba invasión vascular, no presentaba metástasis por macroscópica. Ahora, el paciente de arriba, la signología clínica es mucho menor. Pero vean que acá hay 3 focos de metástasis del riñón. Acá abajo del tumor está la vena cava totalmente infiltrada. Entonces, hay que tener un panorama muy claro y empezar a mirar a estos pacientes de manera más profunda, más allá del punto de vista endocrinológico, más allá de hablar de síndrome de Cushing. Vamos a hablar de todos los tipos de tumores endocrinos acá. Hay que tener una mirada un poquito más profunda para poder emitir un pronóstico, y vamos a ver con varios casos que les voy a poner más profundo, emitir una terapia que no solamente está vinculada a disminuir el exceso de cortisol. Y les pongo 3 casos de ejemplo. Yo les pongo este perro acá a la izquierda, ¿no? Y acá les pongo la tomografía de este paciente. Vino a este paciente y lo miro de una manera más profunda. Y si yo tengo que pensar, yo digo, los tutores vienen a la consulta por algo. Calidad de vida y sobrevida, que su perro esté bien y que su perro esté bien más tiempo, ¿no? Si lo trasladamos a un punto de vista académico, tiempos medios de supervivencia, si uno quiere decir. Ahora, yo veo a este paciente que llegó con polipolipsia, hipertenso. Yo, ¿qué me preocupa más? ¿Este macrotumor hipofisiario que tiene este paciente acá? ¿O me preocupa más la parte endocrinológica en este perro? El perro también tenía poliuria, polipsia, hipertensión. Pero dentro del punto de vista hormonal, por lo menos en este momento, no es un paciente descompensado o un paciente que le note más énfasis. Hay un macrotumor de hipófisis que posiblemente esto va a tener el crecimiento. Y algo totalmente paradójico en los pacientes con síndrome de Cushing, que el mismo cortisol que secretan disminuye el crecimiento del tumor hipofisiario. Entonces hay que empezar a ver también más profundo esto. Yo tengo un paciente con un macrotumor de hipófisis, considerado por tamaño, inhibir la esteroidogénesis adrenal
va a hacer que el tumor crezca más rápido, que es lo que se llama síndrome de Nelson, ¿no? Distinto es este caso. Porque en este paciente, ahí también estamos estandarizando por tamaño, hay un microtumor hipoficiario, pero ve la sinología clínica de este paciente. Claramente lo hormonal me preocupa mucho más en este momento para su calidad de sobrevida que el tumor de hipófisis. Y si voy al tercer caso, es el caso más problemático, cuando tenemos las dos cosas. Pues la parte hormonal me preocupa totalmente y la parte oncológica también. Y acá son los escenarios más difíciles de cómo tratar a estos pacientes. Entonces, hay que hacer un poco un cambio de paradigma, de empezar a mirar los pacientes endocrinológicos con una mirada, como les digo, un poquito más profunda, que siempre la tuvieron que tener, pero yo creo que desde el punto de vista endocrino la descuidábamos. Todos nos basamos puramente en la parte hormonal y nos olvidamos del tumor, que como les digo, el 80%, como les digo, saquemos la diabetes, saquemos algunas formas de hipotiroidismo, saquemos el hipoparatiroidismo si quieren también, ¿no? La gran mayoría de pacientes dentro de la endocrinología tienen una base oncológica. Digo, la endocrinología tiene tres ramas de estudio, ¿no? Glándulas que funcionan en exceso, o sea, hiperfuncionalidades. Sea un paciente con síndrome de Cushing, sea un paciente con hiperparatiroidismo, sea un paciente con insulinoma, ¿no? O sea, una glándula que comienza a funcionar en exceso y que puede tener lógicamente su base en una hiperplasia, un adenoma, un carcinoma. Glándulas que funcionan menos, o sea, hipofuncionalidades, hipotiroidismo, diabetes, hipoparatiroidismo, que tienen su base generalmente en trastornos oncológicos también o trastornos inmunomediados. Y después están las neoplasias endócrinas, ¿no? Cuando hablamos de neoplasias endócrinas silentes. También son una parte de endocrinología que se pasó siempre por alto. Y acá hay que entender algo del punto de vista fisiopatológico, sin meternos tanto en detalle. ¿Qué es esto? Diferente etiología, pero misma expresión clínica. Eso es lo que tiene que quedar muy claro dentro del punto de medicina interna. Se va a poner con dos casos particulares, ¿no? Dentro del visto, pero vamos a pasar esto rápido, ponerlo acá. Yo les pongo este paciente acá, ¿no? Ustedes ven este Dachshund de 8 años, ¿no? Totalmente letárgico, alopecia en el puente nasal, alopecia en la cola, un pelaje opaco y seco deslucido, seborrea seca, van un poquito más a la funcionalidad, disminución de la concentración de la T4, disminuye el feedback negativo, aumenta la concentración de TSH, y una gamografía o centellografía, ¿no? Donde se evidencia claramente, cuando uno ve en detalle, que hay un hipotiroidismo no primario y posiblemente inmunomediado o por una atrofia, o sea, el hipotiroidismo más típico, primario del adulto, ¿no? Secundario una alteración inmunomediada o una atrofia de la glándula tiroides, ¿no? Y se ve bien claro acá donde no hay captación de tecnesio por la glándula tiroides. Ahora, yo les pongo la sinología clínica de este perro es de hipotiroidismo. Cuando voy a la etiología, digo, sí, el 90% de los perros con hipotiroidismo, ¿no? Formas inmunomediadas o atrofias donde se ve claramente que no hay tejido tiroideo. Ahora, este paciente también, yo lo veo, ¿tiene hipotiroidismo este perro? Yo les pregunto a ustedes, un beagle que viene hacia consulta. Yo le pongo este Dachshund, detalle, les pongo este beagle. ¿Hay signos clínicos de hipotiroidismo en este paciente? ¿Es hipotiroideo este paciente si nosotros vamos directamente a la concentración de TSH, a la concentración de T4? Creo que estamos acá presentes, acá nadie va a jugar a nadie, estamos todos aprendiendo y la idea es capacitarnos un poquito más y darles la futura bienvenida a todos los que se quieran anotar en el posgrado de oncología. ¿Qué opinan de este beagle acá? Somos 255 personas, todos médicos veterinarios. Creo que desde el punto de vista de medicina interna todos podemos dar una opinión bastante profunda. ¿Hay signos clínicos de hipotiroidismo? ¿Es hipotiroideo este perro? Sí. ¿O a alguien le queda dudas? Clínicamente no, sí, T4 y T4. Más allá de las pruebas hormonales confirman un diagnóstico clínico. Siempre digo, la endocrinología no son números que van unidos a un paciente. O sea, medir un perfil tiroideo en un perro que no tiene signos clínicos no tiene mucho sentido. Tiene pinta. Ya tiene la concentración ahí de hormonas tiroides. Si no, también te anotas en el posgrado de medicina interna. Este, claramente es un perro hipotiroideo, pero acá hay un problema importante. Si vamos a estudios más profundos, está la ecografía, está en la gamografía de este paciente. Es un paciente con tumor tiroideo bilateral. Del punto de vista, la expresión clínica es igual, pero la etiología es diferente. Es un punto importante la endocrinología.
Porque las hipofuncionalidades, es una hipofuncionalidad de la glándula tiroides. Ahora tienen distintos mecanismos. Puede ser que sea una hipofuncionalidad por una alteración inmunomediada con un estadio final de atrofia. En este caso es un tumor tiroideo, ¿sí? Silente, pero estas células que van creciendo, ¿sí? Ocupan el parénquima tiroideo normal y generan un hipotiroidismo. El pronóstico es totalmente diferente, extremadamente diferente. Y el tratamiento también es totalmente diferente. A ver, el hipotiroidismo, a ver qué tratarlo, pero la causa es claramente otra. Tumor tiroide derecho, tumor tiroide izquierdo. Acá tiene la cámara gamma con, sí, captación de tecnecio por los dos tumores. Lógicamente, si este perro fuera un hipotiroidismo de otro origen, no captaría, ¿no? Y si quieren buscar en otra patología, yo les pongo a este paciente acá, ¿no? Un macho de 2 años, ¿no? Que llega con esta alteración. Acá tiene nivel de sodio, nivel de potasio, una ACTH endógena. Tiene una estimulación con ACTH. ¿Qué puede tener este paciente? Ahí están hablando de síndrome poliglandular, así hay que tenerlo en cuenta, lógicamente. Los síndromes poliglandulares son autoinmunes generalmente, ¿no? En este paciente tiene una neoplasia tiroidea, este, no podría haber un síndrome poliglandular, pero en la anterior habría que buscarlo. Son bastante raros de ver en medicina veterinaria, ¿no? Pero esta síndrome de resistencia a hormonas tiroides no es una entidad del todo catalogada en perros esta, ¿no? Después si quieren hablamos un poquito. Síndrome de Addison, ¿quién más dice algo? Macho, 2 años, vean el electrocardiograma del paciente, vean la frecuencia cardíaca, vean el nivel de sodio, el nivel de potasio, el nivel de ACTH endógena, ¿no? Pero claramente tiene síndrome de Addison, ¿no? ¿Y cuál es la causa del síndrome de Addison en perros? ¿Alguien conoce, alguien sabe, alguien quiere opinar? Acá tampoco les repito, estamos todos aprendiendo, estamos todos compartiendo entre médicos veterinarios, pasando un buen rato en Argentina a las 10 de la noche un martes, así que espectacular. Hay Paula Di Lorenzini dice inmunomediada, espectacular. Es una de las causas, ¿no? Este era un perro con síndrome de Addison, joven, 2 años, ¿no? Un rango etario bien típico para que suceda, ¿no? Y mayormente las formas inmunomediadas. Un paciente que requiere una terapia sustitutiva, ¿no? Con un excelente pronóstico. Ahí dice Oscar, inmunológica, todos, perfecto. Y yo les muestro a este paciente, este es un hermoso caso que publicamos junto a la doctora Sara Galak. Es un perro también con síndrome de Addison, pero con un tumor de glándula adrenal bilateral, ¿no? En este caso era un feocromocitoma, un tumor de la médula adrenal que terminó comprimiendo la corteza, ¿no? También tiene síndrome de Addison. Clínicamente se expresa como síndrome de Addison. Volvemos a lo mismo. Misma expresión, diferente etiología. O sea, la expresión clínica de un paciente con síndrome de Addison a la causa es totalmente diferente. Cambia la terapia, cambia el proceso, cambia todo. No es lo mismo un paciente con síndrome de Addison, con una alteración inmunomediada, que un paciente con síndrome de Addison, en este caso, ¿no? Por un tumor de médula adrenal bilateral. Entonces cambia un poquito el todo, por eso hay que ver cómo les vuelvo a repetir. La endocrinología tiene esto, la expresión clínica sí. Por eso es que gran parte de las patologías endocrinas están definidas por síndromes, ¿no? Conjunto de signos clínicos. Síndrome de Addison, porque Thomas Addison la descubrió. Síndrome de Cushing, porque la descubrió Harvey Cushing. Hipertiroidismo, que es hormonas tiroides. Pero volvemos ahora mismo, a la causa, misma expresión clínica, diferente etiología, ¿no? Y vean que son hipofuncionalidades en este caso, son glándulas que dejan de funcionar, ¿no? Ahora, si nos vamos para el otro grupo de las glándulas que funcionan en exceso, las hiperfuncionalidades, la gran mayoría son patologías hormonales. No decir todas, les voy a citar una de las más comunes que vemos, el hipertiroidismo. Pero cuando hablamos de hipertiroidismo, todos volvemos a la parte clínica. Un paciente felino con pérdida de peso crónica, ¿no? Con signos gastrointestinales crónicos, que tiende a la hiperactividad, que puede tender a la hipertensión, que puede tender a la cardiomiopatía de fenotipo hipertrófica, que es un factor pronóstico para la enfermedad renal crónica, ¿no? Pero vamos a la causa. La causa son tumores tiroides, ¿no? Tumores tiroides, principalmente folliculares, hiperproductores de hormonas tiroides. Y a veces uno está totalmente basado en la terapia en reducir los niveles de hormona tiroidea. Y la clave está acá. Volvemos a lo mismo, son pacientes oncológicos, ¿no? Y si vamos al eje adrenal, que es la patología que más vemos, está más claro imposible. Tumores de glándula adrenal, uno dice expresión clínica, bien, expresión clínica síndrome de Cushing. Ahora les pongo a este paciente también expresión clínica síndrome de Cushing, porque se llama síndrome de Cushing, pero no es lo mismo un paciente con una neoplasia adrenocortical. Intraneoplasia adrenocortical es un mundo totalmente amplísimo, ¿no? Porque después si nos vamos en detalle que vamos a hablar algo del punto de vista histopatológico,
La clasificación de tumores benignos, tumores malignos en glándulas renales es amplísima. Hay distintos grados de malignidad. La malignidad va clasificada por un score totalmente diferente a otros tumores, ¿no? Y cuando vamos a tumores de hipófisis, otra historia totalmente diferente. Ahora, dentro del punto de vista endocrinológico, tienen síndrome de Cushing. Dentro del punto de vista oncológico, la terapia y el pronóstico totalmente diferente. El síndrome de Cushing no es igual a trilostano. Por eso siempre se requiere de imágenes de profundidad. En el caso de los tumores estadificar, son pacientes oncológicos. Vamos a tener que cambiar un poquito la mirada. Y dentro de la oncología endocrina, ¿no? El primer punto importante hay que entender que los tumores de los órganos endocrinos se comportan de manera muy atípica a la oncología clásica. Hay un montón de cambios que comprender. Yo digo, siempre lo repito, desde el punto de vista histopatológico hay diferencias muy grandes. Los insulinomas, vayamos al grado más extremo. Tumores considerados severamente malignos en cuanto a su potencial metastásico, no tanto de invasión local, pero que la histopatología cuando uno los observa, conservan una cápsula. A veces no hay gran número de mitosis por campo, pero ya tiene una cápsula, no hay invasión de la cápsula. De la histopatología uno dice, si habríamos otro tipo de tumor, remedia a tener signos como si fuera un adenoma, ¿no? Un tumor benigno, y claramente no lo son. O sea, se comportan de manera muy atípica. Pueden ser lógicamente hiperfuncionales, hipofuncionales o silentes, donde está el gran problema de los tumores silentes, que muchas veces son hallazgos, ¿no? Y no olvidarse de esto, siempre lo recalcamos, vamos a hablar un poco, de que muchas de las neoplasias endócrinas cuando se diagnostican, presentan a su vez otro tipo de neoplasias endocrinas. En medicina veterinaria, como no está la parte genética catalogada, nos referimos a neoplasias endocrinas concurrentes. En medicina humana lo van a conocer como síndrome de neoplasia endocrina múltiple. En medicina veterinaria no es que genéticamente no suceda esto, sino que no está todavía correlacionado que estos pacientes tengan la misma base genética, la misma alteración genética, ¿no? La mutación que los humanos. Por eso se habla de neoplasias endocrinas concurrentes, donde el gran ejemplo son los feocromocitomas, que el 50% de los pacientes con feocromocitomas tienen neoplasias tiroideas, tienen neoplasias paratiroideas, y a veces uno pasa eso por alto, ¿no? Tumores silentes, ¿no? Yo les pongo bien claro el ejemplo de este caso acá. Este paciente era un tumor adrenomedular, ¿no? Tiene la histopatología, un tumor claramente neuroendocrino, una inmunohistoquimia con sinaptofisina, que tiene tumores neuroendocrinos, ¿no? Pero era silente, esto fue un hallazgo ecográfico de este paciente. Me dice, pero no forma hormonas, pero es un hallazgo ecográfico, son tumores de origen maligno estos, ¿no? Todos los feocromocitomas al día de hoy son considerados malignos. Sinología clínica de este paciente no tenía en absoluto, pues son tumores que en este momento no estaban formando hormonas. Pero volvemos a lo mismo, esto fue un hallazgo incidental, una ecografía, luego lo veremos más adelante para todos los que se noten al posgrado de oncología veterinaria, tenemos una clase dedicada puramente a tumores renales, que son las infecciones, ¿no? Pero hay muchos tumores silentes, así como también hay tumores hiperfuncionales, ¿no? Este paciente tiene un feocromocitoma con secretor claramente de catecolaminas, ¿no? Donde ahí tienen la tomografía, tumores invasivos localmente, ¿no? Incluso los feocromocitomas, la invasión local no es un criterio de malignidad. La gran mayoría de feocromocitomas tienden a tener a invadir la vasculatura. Más allá que son todos malignos los feocromocitomas, hay grados de mayor malignidad y grados de menor malignidad. Esto en medicina humana está catalogado desde el punto de vista genético, depende de dónde esté la mutación. En medicina veterinaria todavía no tenemos la capacidad de distinguir dónde está la mutación propiamente dicho, pero sí se puede distinguir que hay pacientes con feocromocitomas con un potencial metastásico mucho más alto, ¿no? Principalmente las razas braquicefálicas. Y acá también está, siempre la histopatología es el punto final y el punto más importante, ¿no? Porque más allá que los feocromocitomas son tumores de la médula adrenal, cuando hay un tumor es muy difícil distinguirlo, porque el tumor también está invadiendo la corteza, ocupa la corteza, entonces siempre se requiere la inmunistoquímica. Como estos son tumores neuroendocrinos, van a reaccionar claramente a la sinaptofisina y la cromogranina. Entonces, claramente este paciente es un feocromocitoma y tiene un seguimiento y una terapia, si está la posibilidad, totalmente diferente. Se está evaluando hoy en día que los feocromocitomas, como gran parte de los tumores, ¿no? Hoy en día se encontraron receptores para la tirosinquinasa, ¿sí? Varios de ellos. Entonces, hoy en día los feocromocitomas tienen también una terapia postquirúrgica, no es solo operarlos. Pero para tener eso en detalle, hay que evaluar la funcionalidad de las metanefrinas urinarias, hay que hacer una histopatología muy prolija. Las histopatologías requieren inmunistoquímica. Más allá que les repito, a veces anatómicamente uno puede definir el origen del tumor. Cuando hay un tumor crece, invade la corteza, invade la cápsula, entonces no está claro dónde está originando. Dice, pero son células neuroendocrinas, pero cuenta identificarlo, ¿no?
Sí, ahí Gilberto dice, hablando de mutaciones, bueno, Gilberto en el posgrado en oncología lo expone claramente, en el cáncer es una enfermedad genética, el punto está en la genética, ¿no? Gilberto, es el director del posgrado, Gilberto Rojas de México, además un gran amigo, pero no olvidarnos que es una enfermedad genética, el punto está al punto de vista genético, para futuro poder hacer terapias totalmente dirigidas, el punto de las mutaciones, el punto de los receptores es hacer terapias dirigidas al paciente. El gran ejemplo de los tumores silentes, los tumores tiroides, es un paciente operado por una gran colega y amiga, ¿no? La doctora Marianela Rendón. Hay tumores silentes, esto fue un hallazgo ecográfico. Y uno ve el hallazgo ecográfico, ¿no? Y a veces desde el punto de vista del TNM, también es un tumor de tamaño chico, no había compromiso de los ganglios linfáticos, el tumor era un carcinoma folicular. A veces uno dice, el TNM no está presente el momento que viene el paciente a consulta. Uno observa a este paciente y dice, al momento de la consulta, este paciente podría llegar a haber sido considerado un adenoma. ¿No? Esto lógicamente requiere la estadificación, este paciente fue a ecografía, fue a gamografía. La gamografía no solo sirve para estadificar, sino también sirve para evaluar la funcionalidad y también para verlo a futuro, sirve para evaluar las terapias dirigidas. Fue a tomografía, ¿no? Y después terminó en cirugía, y este paciente es un carcinoma folicular, ¿no? Acá van a ver todo el tejido y cómo van a ver que está separado del tejido normal, ¿no? Si uno observa acá los tirocitos, ven el coloide, esto es un parénquima tiroideo normal, es el parénquima tiroideo tumoral, ¿no? Es un tumor silente, es un tumor silente que no está formando hormonas. Y uno dice, desde el punto de vista endocrinológico, este paciente no tiene ninguna alteración. Dentro de vista del punto oncológico, tiene una alteración moderada a severa, ¿no? Un carcinoma folicular que va a requerir un seguimiento en el tiempo y con terapias también dirigidas. Una vez que sabemos que es un carcinoma folicular, hay un montón de cosas para hacer, no es solo la cirugía. ¿No? Y acá al otro extremo, los tumores hiperfuncionales de tiroides, ¿no? Este paciente canino con hipertiroidismo, acá tiene la cámara gamma confirmando la hiperfuncionalidad, ¿no? Y un tumor tiroideo folicular, ¿no? Acá tienen los tirocitos, van a ver que no hay casi coloide, y una inmunohistoquímica para tiroglobulina confirmando el origen folicular. Saber el origen folicular, volvemos a lo mismo, me da la posibilidad de terapias oncológicas a futuro. Pues yo realizo, indico, todo el equipo, yo trabajo en un equipo, como les comentaba, quirúrgico, ecográfico, indicamos la tiroidectomía, pero después indicamos el seguimiento del paciente. El seguimiento del paciente, en este caso como gran parte de los tumores tiroides, no todos, pero gran parte, también en este caso un carcinoma folicular, ¿no? Compacto. Hay toda una terapia de seguimiento para decir, bueno, este paciente se operó en un estadio en el cual no había por lo menos presente una metástasis macroscópica. Ahora, ¿qué más tengo para hacer en estos pacientes? ¿Se justifica el uso de inhibidores de la hormona tiroidea, o sea, de levotiroxina? ¿Se justifica el uso de terapia con yodo en estos pacientes? Tenemos hoy en día que la metformina también interviene en las vías de secreción de hormona tiroidea y de multiplicación de la glándula tiroides. ¿Se justifica el uso de metformina? Hay un montón de cosas en estos pacientes para hacer. Entonces uno dice, ¿cómo tomamos decisiones? Les puse acá dos casos, ¿no? Importantes, ¿no? Para ver cómo se cambia este paradigma, ¿no? Esta era Simona, un abuelo francés, hembra, castrada, 8 años de edad, que llegó a consulta, ¿no? Con signos clínicos sugerentes de síndrome de Cushing, ¿no? Si uno lo observa acá a este paciente, poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de lesiones acá en la piel? Que se llaman generalmente las razas braquicefálicas con síndrome de Cushing, ¿no? Más allá del grado de alopecia, mira estas lesiones en placas, ¿no? Ahí dice Paola Calcinosis cutis, Agustina Calcinosis cutis, bueno, son todos fanáticos de la endocrinología, me encanta, José Calcinosis cutis, bueno, claramente un paciente con síndrome de Cushing. Ahora, acá le puse bien de cerca para que lo vean, ¿no? Puse una epidermia superficial, también, vea, los comedones, ¿no? Desde el punto de vista, era un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Un paciente con exceso de cortisol. Entonces avanzamos un poquito más, ¿no? Ahí les puse, la foto estaba hermosa, la verdad, la piel inelástica, todo, era un perro con síndrome de Cushing. Poliuria polipsia, polifagia, piodermias, ¿no? Calcinosis cutis, creo que a nadie le queda una duda, ¿no? Ahora, cuando vamos a la clasificación del origen del síndrome de Cushing, no había así una alteración en la forma, en el tamaño, en la ecoestructura, ¿no? De la glándula adrenal izquierda. Digamos un poquito más a fondo, bueno, correlacionamos que estaba formando corticoides. Digamos un poquito más a fondo la medición de ACTH endógena. Otro que había una secreción autónoma y funcional por la glándula adrenal, ¿no? Que era un paciente de los 20% de los perros con síndrome de Cushing con tumores adrenocorticales. Entonces avanzamos un poquito más en el tema y yo les digo, ¿hay manera de predecir la malignidad en estos pacientes?
Porque la gran pregunta de la gente, uno tiene estos pacientes, hablaremos de todo el tipo de terapia, uno dice, ¿hay manera, fuera lógicamente, ¿no? de encontrar en estos pacientes el gran marcador de la malignidad que sería la metástasis, pero hay manera de predecirlo previo a las terapias que indicaremos? El 5 y el 10% de los tumores de glándula adrenal cursan con tumores de hipófisis, y eso se evalúa o a veces se deja por alto. Pues un paciente que va a ir a cirugía, uno dice el 10%, de 100 perros, 10 de los perros, 10 perros con tumores de glándula adrenal tienen tumores de glándula de hipófisis, ¿no? Concurrentes. Ahora, ¿la ecografía realmente es el método para estadificar? La tomografía, estos pacientes requieren tomografía de abdomen. ¿Con qué finalidad? Evaluar si hay secundarismos en hígado principalmente. Requieren tomografía de tórax para evaluar secundarismos. Y requieren también tomografía de hipófisis, un escaneo completo, porque el 10% son tumores endocrinos concurrentes. Y después la histopatología. Y la histopatología, yo acá lo digo bien claro, estos pacientes requieren una histopatología muy profunda. No es solo una descripción. Estos pacientes requieren inmunohistoquímica, requieren del factor de proliferación, vamos a ver X67. La estratificación de los tumores adrenales mediante histopatología es bastante importante con la finalidad de evaluar una terapia, ¿no? Entonces acá tiene uno, dice, ahí está fue la tomografía de este paciente, ¿no? Ahora bien claro, en este momento el paciente, si desde el punto de vista de estadificación macroscópico, ¿no? No había por lo menos imágenes en la tomografía que hayan sugerido por lo menos, ¿no? De metástasis en hígado, de compromiso de la vasculatura linfática, a nivel pulmonar tampoco, ¿no? A nivel de la hipófisis no había neoplasia endócrina concurrente, o sea, no era parte de este 10% de los perros, ¿no? Entonces uno dice decisiones, sin evidencia de metástasis macroscópica. Ahora, sin neoplasia endócrina concurrente. Y desde el punto de vista del tamaño, vería, bueno, un gran porcentaje de los tumores considerados malignos, y uno dice considerados malignos en cuanto a que al potencial metastásico, en cuanto a la histopatología en el momento, ¿no? Que son mayores a 2 centímetros tienden a ser considerados tumores malignos, ¿eh? No todos, pero gran parte. Entonces, una decisión es, estos pacientes requieren de inhibidores de la esteroidogénesis, para frenar la síntesis de cortisol. Pues un paciente tiene una sinología marcada a nivel dermatológico. La parte dermatológica lógicamente genera alteración de la calidad de vida, pero este paciente también tiene alteración de la insulina y la finalidad de provocar una insulina resistencia, una diabetes mellitus consecuente. Este paciente también estaba con una hipertensión arterial sistémica que va a terminar generando daño de órgano blanco, cardíaco, renal, ¿sí? A nivel cerebral, a nivel de la retina. Hay terapias oncológicas que atenten a la citorreducción en estos pacientes. No sé si alguien escuchó hablar del uso de mitotano, por ejemplo, ¿no? Incluso hoy en día se sabe que los tumores de corteza y glándula adrenal expresan c-KIT, ¿no? Más allá de un montón de otros receptores de tirosina quinasa, pero en los cuales muchos de los inhibidores de tirosina quinasa que se unen al c-KIT podrían ya tener uso, pero uso como adyuvancia, uso como citorreducción. La terapia quirúrgica es indicada y las combinaciones, por veces no es ni una ni otra. Estos pacientes requieren inhibidores de la esteroidogénesis adrenal, requieren cirugía y además requieren terapia de adyuvancia. ¿Y de qué va a depender todo esto? Ahí Oscar dice Oscar, ITK, adyuvancia, ¿no? Entonces creo que esto los conocemos, todos los inhibidores de la esteroidogénesis, sea trilostano, sea mitotano, sea ketoconazol, ¿no? Y todos tienen un manejo lógicamente diferente, un monitoreo diferente, un grado de efectos adversos diferentes, una efectividad diferente, depende de lo que yo esté buscando como efectividad en estos casos, ¿no? Este fue el desarrollo de Simona, ¿no? Yo creo que todos vamos acá para decir que lógicamente se indicó una cirugía, está su glándula adrenal, ¿no? Se indicó una adrenalectomía, ¿no? Estamos preparados para todo esto, ¿no? Pues uno dice, perfecto, yo indico una adrenalectomía, la finalidad después es, ¿qué sigue después, ¿no? Y verdad que los tumores de glándula adrenal tienen una clasificación histopatológica en cuanto a grados, ¿no? Bastante particular, ¿no? Donde se evalúan bastantes marcadores para poder emitir el grado de malignidad de este tumor, ¿no? Fíjense todos estos marcadores que hay, el tamaño, ¿no? La fibrosis periférica, la invasión capsular, la necrosis, el número de mitocondrias, la hemorragia, ¿sí? El índice mitótico. Uno dice, ¿estamos preparados para hacer todo esto? Porque este era justito un tumor, fíjense, de 2 centímetros, o sea, dentro del único parámetro que se tomaba anteriormente, era el tamaño. Los tumores menores a 2 centímetros, controlarlos, y uno dice controlarlos que para que sigan creciendo. Yo a veces tenía este tema complejo en decir, si yo tengo un tumor de glándula de 1,5 centímetros, ¿por qué no lo opero y lo analizo? En vez de esperar a que crezca mayor a 2 centímetros para operarlo.
Así que yo más de 2 centímetros, las estadísticas me dicen que la mayoría son malignas. Tengo un tumor de 2 centímetros justo. Ahora, cuando evaluamos todos los parámetros, ¿no? Falta de crecimiento difuso, fibrosis ausente, invasión capsular presente, necrosis presente, hemorragia presente, tromboesplenía presente, fibrosis intratumoral presente, índice mitótico, fíjense, en menos de una mitosis. Y uno diría, antes se tomaban solo pocos parámetros. Atipia nuclear leve, vacuolización, un criterio muy marcado de los tumores al 30%. Estas fotos son hermosas, ¿no? Fíjense la invasión capsular, cómo se nota, ¿no? Como este tumor acá de glándula adrenal invade totalmente la cápsula. Ven ahí en detalle. La vacuolización, un punto importantísimo en los tumores glandulares, hay un criterio amplísimo de malignidad, ¿no? Fíjense cómo se ven todas las células vacuoladas. La necrosis, también un punto, también un marcador muy importante de malignidad. Y uno dice, bueno, perfecto, clasificamos este tumor en una escala de los tumores adrenales, este tumor se clasifica como un grado 3. Y uno dice, ¿cuál es la finalidad de clasificar el tumor de glándula como un grado 3? Y que este paciente va a tener lógicamente un pronóstico más reservado y lógicamente unos tiempos medios de supervivencia menor, principalmente por un potencial de generar una metástasis. Ahora, ¿y qué hacemos? Hoy, al día de hoy uno dice, realizamos la cirugía, realizamos una tomografía y tenemos esta histopatología. Necesitamos al tutor en consulta y le comentamos, sí, mire, extraímos el tumor de glándula adrenal, sí, este paciente clasificado por distintas escalas, como vimos como un grado 3, hicieron grado 1 y grado 2, ¿qué tenemos para hacer? Es donde viene el punto donde hay que ir más profundo. Hoy en día hay inmunohistoquímica para el SOAT1, receptor donde actúa el mitotano, ¿sí? En medicina humana, en medicina veterinaria todavía no está la inmunohistoquímica para los receptores y tirosinquinasa. Y uno dice, ¿se controlaría? ¿Cómo se evalúa? Es solo la cirugía, porque yo les muestro la evolución. Y yo les digo, lo volvemos a lo mismo cuando hablamos del tumor de hipófisis. Este es el paciente, ¿sí? A los 9 meses. ¿Cómo está dentro del punto de vista hormonal este paciente? No tenía poliuria polipsia, no tenía polifagia. Era un paciente hipertenso que ya estaba normotenso. Fíjense el pelaje. Si yo les digo desde el punto de vista endocrinológico, nuestra mirada como clínico, pues vamos al punto de vista clínico. Yo viendo dentro de la endocrinología es una rama de la medicina interna, ¿no? Entonces voy al punto de vista clínico. Yo evalúo a este paciente y lo veo mucho mejor, ¿no? Estamos todos totalmente de acuerdo, somos creo que bastante, 265. Todo lo de este perro dentro del punto de vista clínico, dentro del punto de vista del síndrome de Cushing. Este perro tenía síndrome de Cushing. Conjunto de signos clínicos, ¿no? Debido a la exposición crónica a altos niveles de cortisol. Tenía síndrome de Cushing. Dentro del punto de vista del síndrome de Cushing, este paciente está excelente, ¿no? Ahora, ¿cuándo lo evaluamos? A los 10 meses, pero 11 meses. Fíjense que ya con la tomografía, estos pacientes requieren una tomografía cada 4 meses. Yo es mi protocolo. Cada 4 meses realizo una tomografía durante 1 año y medio o 2 años, que es el punto máximo donde se encontró un fenómeno de recurrencia o enfermedad metastásica. Ya empieza a aparecer una lesión nodular en tórax que no estaba. Fíjense una lesión hepática nodular, 3.6 por 3.8, ¿no? Y con signos nuevamente, porque las metástasis de los tumores endocrinos son funcionales. La metástasis del tumor de glándula adrenal forma corticoides. El paciente volvió con síndrome de Cushing, pero generado por un nódulo acá, un nódulo acá, un nódulo acá. Y el sitio más común donde desarrollan metástasis los tumores de glándula adrenal es el tórax y el hígado, ¿no? Entonces hay que empezar, como les repito, a mirar y a pensar de otra manera que atendemos una endocrinopatía en detalle, ¿no? Sin ir más lejos. Todos hemos visto estos pacientes, ¿no? Pacientes con debilidad episódica, Vení, Penny. ¿sí? Ahí tienen 1, 2, 3. Acá hay un punto de vista fundamental, ¿no? Uno dice, bueno, los tumores, ¿no? De células beta pancreáticas funcionales, los insulinomas, ¿no? Y está totalmente evidenciado que independiente del TNM que tengan, ¿no? El insulinoma va a tumor localizado en páncreas, tumor localizado en páncreas y ganglios, pero en ganglios por biopsia, que lo vamos a ver. Porque más allá que los ganglios alrededor, ¿no? El ganglio duodenal, el ganglio pancreático, se van a agrandar, lo mismo que estén reactivos, vamos a ver, que estén metastásicos, ¿no? Independientemente del grado, pues estos serán un TNM3, la cirugía brinda un excelente pronóstico, ¿no? Frente al tratamiento médico. Mirá que los perros con tratamiento médico, y anteriormente decíamos un insulinoma, ¿no? Estadio 2 se podría decir, y estadio 3 también. No indicamos la cirugía y no indicamos el seguimiento, ¿no? Y recuerden que pasa lo mismo, las metástasis, ¿sí? Del insulinoma a los ganglios u otros órganos son funcionales, forman insulina también. Por eso está totalmente claro en
el esfuerzo en remover todo lo que sea posible y los ganglios biopsiarlas. Acá tienen este paciente con insulinoma. Acá está el insulinoma, la histopatología. Y vean estos ganglios que uno los veía con alteración en la forma, la doctora Rendón en cirugía los veía con su alteración en la forma, se extraen. Y fíjense la histopatología, cómo se ve bien claro, acá van a ver la arquitectura normal del ganglio de las células normales, y acá ven la invasión por un tumor, invasión, ¿no? En este caso es una metástasis por un tumor neuroendocrino. Estas son células neuroendocrinas del insulinoma. Estos ganglios hay que extraerlos, porque los ganglios forman insulina también, porque acá hay células productoras de insulina. Y este es un paciente catalogado ya con estadio 2, que tiene un tiempo de sobrevida diferente, que tiene una terapia diferente, pero que la cirugía en sí le brinda una excelente calidad de vida si solo haríamos terapia médica, ¿no? O casos extremos como este, que uno dice, ¿el tamaño forma parte del TNM, los insulinomas realmente? Acá van a ver la ecografía, acá van a ver la tomografía, que se nota justito en la fase arterial hipercaptante, ¿no? La neoplasia. Acá lo ven claro extraída. Esta es una histopatología hermosa, ¿no? Tinción para insulina, y ven como la periferia del tumor que la ven en la macroscopía, ¿no? No capta la insulina pues está atrofiada. El tejido peripancreático se atrofia por la secreción de insulina y el nódulo en el medio capta toda la tinción de insulina. Pero este paciente tuvo una sobrevida de 2 años. Me dice, ¿está realmente dentro del TNM de la insulina el tamaño? ¿Está realmente relacionado con menores tiempos de sobrevida en estos pacientes? ¿Es realmente la parte endógena que termina el deceso del paciente de la eutanasia, la hipoglucemia persistente? ¿O es realmente el compromiso sistémico? Porque un paciente con una neoplasia, perdón, del tamaño que ven acá, ¿no? 2,7 por 1,78. Y si vamos a la histopatología, acá les digo, fíjense lo bien, bien claro el tamaño. Acá tienen, fíjense, acá hay 1 centímetro, casi 2 centímetros, si vamos a medir el ancho, ¿no? Este es el tejido peripancreático. En un insulinoma de 2 centímetros es extremadamente grande para ser un insulinoma y debería ser categorizado, ¿no? Con un mayor grado de malignidad. Este paciente lo tenemos con 2 años, que para un insulinoma es una excelente calidad de vida y sobrevida, ¿no? Los tumores tiroides es un trabajo muy lindo, que cuando salió la verdad me hizo cambiar el esquema de pensar. Un trabajo que está basado totalmente en casos clínicos, en que realmente es algo que antes nosotros tenemos un tumor tiroide, lo estadificamos, no hay metástasis, no lo opero. Está este trabajo que independientemente del TNM, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 4 la estadificación. La cirugía frente a la terapia médica o a no hacer tratamiento, independientemente si haya o no metástasis, el paciente vivió más y mejor. ¿Pero por qué? Porque la metástasis de los tumores tiroides es de progresión lenta, pero el efecto físico local es el que termina causando el deceso del paciente. Entonces yo tengo un perro con un tumor tiroideo con metástasis, ¿no? Y un perro con un tumor tiroideo sin metástasis, ¿no? Independientemente de la metástasis, la cirugía brinda una mejor calidad de vida y sobrevida. ¿Por qué? Pues el efecto físico local, los tumores tiroideos, lo que altera más la calidad de vida y sobrevida. Digamos, un ejemplo, acá lo van a ver. Este paciente así como lo ven, ¿no? Había un compromiso, ¿no? Por lo menos a nivel de la tomografía, de una posible metástasis en tórax. Pero este paciente el efecto más marcado es el aspecto físico local. Es hoy en día la tiroidectomía o la reducción quirúrgica en estos pacientes, en la gran mayoría está indicada. Porque está claro que si tenemos 2 pacientes con tumores tiroides y con metástasis, el grupo operado vivió más tiempo. Y esto lo van a ver con la experiencia. Y después uno dice, bueno, perfecto. Hicimos una reducción o hicimos, en el caso de que sea posible, una extracción completa del tumor. En el caso de que sea posible. Después está, ¿qué más puedo hacer? Que es siempre la parte de la endocrinología que se olvidó. Primero tengo que clasificar el tumor. Los tumores tiroides tienen, recuerden que la célula tiroidea, la glándula tiroides, mejor dicho, histológicamente, tenemos células foliculares y también tenemos las células parafoliculares, que son los tumores tiroides medulares. Son totalmente diferentes. Entonces hay que hacer una histopatología, volvemos a ver una inmunohistoquímica, ¿no? Acá en el tejido tiroideo normal, el tejido tiroideo tumoral. Esta es una inmunohistoquímica para tiroglobulina, donde me dice si este tumor tiroideo se origina en las células foliculares. Entonces cambia la terapia. Estos pacientes se benefician de la inhibición de la TSH. La TSH está estudiada lógicamente, que es la hormona que tiene el mayor compromiso mitótico y funcional. Y algunas células tumorales todavía conservan el receptor para TSH. Desinhibir la TSH tiene sentido. La metformina está estudiándose, se actúa en las vías de reproducción, obviamente, celulares de la glándula tiroides. Si son tumores foliculares, ¿sí? Captan yodo, entonces la terapia con yodo está tomando un lugar también importante en estos tumores.
que para eso no solo requiero la inmunistoquímica, sino requiero la gammagrafía. Son captantes de tecnesio perfectos que también van a ser captantes de yodo. Entonces, además de operar al paciente, hay un montón de cosas para hacer. Terapia con levotiroxina, terapias con metformina, terapias con yodo 131, porque el tema es qué más hay para hacer además de la cirugía. Porque antes era cirugía o nada. Hoy en día sabemos que los tumores tiroides requieren de cirugía. Y hay un abanico que se abre. Ahora son tumores de origen medular. Y la inhibición de la TSH no va a tener totalmente efecto. Las células parafoliculares forman calcitonina y se estimulan por los niveles de calcio y fósforo, no por la TSH. La metformina tampoco. Los tumores parafoliculares tampoco son captantes de yodo. Ahora, para eso volvemos a lo mismo, no solo requiere una histopatología, también requiere una inmunistoquímica que me diga, el origen de este tumor tiroideo son células foliculares y donde hay toda una cascada de inhibición diferente, ¿no? Hoy en día se están estudiando mucho más las vías de formación de los tumores endocrinos y también toda la cantidad de cerraduras de receptores que tienen estos tumores endocrinos, con la finalidad de decir, perfecto, cirugía y qué más hay para hacer, ¿no? Y muchas veces en conjunto, yo soy un gran fanático de este tema y siempre lo recalco, ¿no? Los tumores endocrinos concurrentes, es un perro que estoy atendiendo ahora, ¿sí? Paciente con un feocromocitoma confirmado, ¿no? Un paciente que venía hipertenso, un tumor de glándula adrenal. Está toda la evaluación de la funcionalidad de los tumores de glándula adrenal. Un paciente con metanefrinas urinarias extremadamente altas. Y si vamos luego, decimos, confirmamos que este paciente tiene un feocromocitoma, ¿no? Desde el punto de vista funcional. Un tumor de médula adrenal secretor de catecolaminas. ¿Cómo lo confirmamos? Mediante la secreción de metanefrinas urinarias. Ahora, si vamos a la estadística, el 50% de los feocromocitomas tienen tumores endocrinos concurrentes. Esta es la ecografía tiroidea de este paciente. Este es un tumor tiroideo. Y pues, hoy en día, como les digo, son llamados concurrentes, porque no está la base genética. Pero en medicina humana sí están los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, donde el tipo 2 son feocromocitomas, neoplasias tiroideas y neoplasias paratiroideas, que pueden ocurrir de manera sincrónica, como en este caso, o de manera asincrónica. Por eso cuando yo tengo un paciente con feocromocitoma, ese paciente requiere un seguimiento. Porque a corto o largo plazo puede desarrollar un tumor tiroideo, a corto o largo plazo puede desarrollar un tumor paratiroideo, ¿no? Los insulinomas sucede algo particular también, ¿no? En lo que respecta a los síndromes concurrentes o neoplasia endocrina múltiple, podríamos llamarlos tipo 1. Gran parte de los insulinomas tienen de manera concurrente tumores de paratiroides, ¿sí? Bueno, ven acá en detalle, ¿no? A veces tumores adrenales, a veces también concurrentes con síndrome de Cushing. Entonces hay que ir un poquito más a fondo en la parte de oncología de estos pacientes. Más si se va a indicar una terapia quirúrgica, es decir, ¿es solo esto realmente? ¿No? La base genética va a tomar un lugar muy importante en la endocrinología, yo creo que a corto plazo, porque a veces está estudiando todavía más esto, y poder también catalogar la forma, la forma por ahí está mal, dicho, o sea, la base genética en estos tumores, principalmente los tumores endocrinos con la posibilidad de haber neoplasias endocrinas concurrentes, ¿no? Que esto si uno hace endocrinología, se hace clínica, se los van a encontrar a estos pacientes, ¿no? Por eso hay que analizarlos bien a fondo. Así que un poquito ya llegando a la hora, para más información siempre les digo, nosotros escribimos un libro de endocrinología muy lindo donde está puesto todo esto en evidencia, ¿no? La editorial Multimédica, Manual Práctico de Endocrinología Clínica del PERCO, junto con toda la escuela de endocrinología, Holanda, Italia, Irlanda, España, ¿sí? Brasil, Zurich. Pero más importante les dejo esto, ¿no? A todos los que les interesa la oncología, ¿no? El posgrado de BTS en web a cargo del doctor Gilberto. Es un posgrado como lo van en esta clase, está dedicado no en cada foco en particular. Yo no hago oncología, yo me dedico a endocrinología y me encargo sí los tumores endocrinos ahora. No hago oncología, es puramente oncoendocrinología si quieren llamarlo. Pero en este posgrado tienen un sinfín de clases, ¿no? Dedicadas a la oncología, con Gilberto, con Oscar Pagotto, con un montón de disertantes que siempre recalco, hay que tener para enseñar no solo evidencia científica, sino también experiencia en el área. A ver, la experiencia debería correlacionarse con la evidencia científica. Eso debería suceder si uno trabaja de manera adecuada y si uno realmente está leyendo la bibliografía adecuada, ¿no? Así que ya llegando a la hora, como siempre les dejo mis redes sociales, ya saben que me dedico muchísimo a la educación, con la finalidad, digo, de hacer crecer la medicina veterinaria y trabajar siempre de una manera más profesional y prolija. Yo siempre digo, desde el punto de vista endocrinológico, la endocrinología cambió y tiene mucha profundidad. Hoy en día hay posibilidad de evaluar metanefrinas urinarias, hay posibilidad de histopatología, hay posibilidad de inmunistoquímica. Entonces hay que ofrecer todo al paciente, ¿no? Al paciente y al tutor, porque el tutor decidirá qué quiere hacer. Todo lógicamente saben que la medicina veterinaria, lógicamente vivimos de esto, entonces desde el punto de vista económico también todo esto es rentable, pero hay que ir a fondo de las cosas. Si está todo para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Está la posibilidad, lógicamente, de hacer una ecografía, hacer una tomografía,
evaluar funcionalmente los tumores endocrinos bien prolijos, una histopatología, una inmunohistoquímica, una terapia, un seguimiento del paciente. Si uno no está ofreciendo eso, es que o no se animó a ofrecer o no tiene las bases suficientes para ofrecerlo. Entonces hay que capacitarse y el punto siguiente es todo lo que se capaciten pasar a la práctica diaria, ¿no? Ahí Gilberto dice, docente primaria y 22 docentes, la verdad. Así que yo creo que la finalidad de este posgrado dentro del punto de vista de lo que yo les hablo de endocrinología es, hoy en día no se puede estudiar la parte oncológica. Y hay que trabajar a veces muchas en conjunto con los oncólogos, pero el endocrinólogo hoy en día tiene que tener una mirada mucho más profunda, no es solo el síndrome de Cushing, no es solo la hipoglucemia, no es solo la parte hormonal de los pacientes, hay que mirarlos mucho más a fondo. ¿Sí? Ese es el mensaje que quería dejarlo de construir puentes y empezar a meter la oncología dentro de la endocrinología o la endocrinología dentro de la oncología, pero es algo que ya no se puede evitar en el 2025, ¿no? Así que ahí los dejo, creo que tenemos tiempo para unas preguntas. También seguramente Ámbar quiere contarles un poco más del posgrado. Yo creo que preguntas acá y debe haber millones. Les agradezco a todos. Anita Cabrini, una genia, que es la que hace las tomografías. Excelente, siempre ahí dentro de este gran equipo trabajando. Espero que a todos les haya gustado. Y la idea, como les digo, es seguir capacitándose para crecer la profesión veterinaria y crecer uno, ¿no? Pero al final es crecer y cada día trabajar mejor. Claro, también, bueno, gracias a todos. Y como les digo, no dejen de anotarse en este posgrado, ¿no? Y a seguir aprendiendo, pues todo avanza. Se perdieron un tiempo y todo avanza más. Así que Ámbar, creo que vos tenés unas palabras para comentar o demás, parece, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Santiago, por su participación. Les recuerdo a todos los asistentes que a partir de mañana podrán encontrar la grabación en el encuentro en el campus virtual. Para más info pueden escribirnos al número que vamos a dejar en el chat. Y por último, al salir de la sala les aparecerá una mini encuesta de Zoom sobre el encuentro. Valoramos mucho sus comentarios y agradecemos si pueden tomarse unos minutos para responder. Una vez más, muchas gracias por Inaproplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión, y a todos los asistentes, y que tengan muy buenas noches. Espectacular, saludos a todos y no dejen de anotarse el posgrado, como les dijo Gilberto, 19 de febrero 2025. Así que bueno, estamos viendo seguramente y bueno, a seguir capacitando y aprendiendo, te digo, siempre digo, lo hacemos por ellos, por nuestros pacientes, pero también para que la medicina crezca, ¿no? Estamos al 2025. Saludos a todos. Si buscas en Google pirámide de aprendizaje o formatos de aprendizaje, vas a ver que todos los estudios de universidades y empresas en el mundo afirman lo siguiente. Las conferencias son el formato más básico del aprendizaje, es decir, la instancia mínima. Cuando decidís tomar un posgrado, ¿lo haces para poder decir que te estás formando o realmente te interesa aprender? En BTSweb nos concentramos en el porcentaje más alto de retención de la pirámide. ¿Y cómo lo hacemos? Con contenidos procesados didácticamente, actividades intercaladas, encuentros en vivo para resolver casos e interactuar entre alumnos, trabajos prácticos corregidos por los profesores, tutoría proactiva, estimulando la discusión de casos con los docentes vía WhatsApp y foro. ¿Entendés la diferencia que esto conlleva para tus conocimientos? ¿Qué esperas para tomar tu próximo posgrado en BTSweb?